¿Es la Biblia humana o sobrehumana? Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿De dónde proviene? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Gozaron sus autores de alguna ayuda específica al llevar a cabo su obra? ¿Tiene algo la Biblia que la haga diferente de todos los libros y que exija, pues, una atención respetuosa? Estas preguntas deseo responder en este video. Para esto, expondremos 5 razones por las que creemos sin duda que la Biblia es sobrehumana y no humana. Primero, la Biblia contiene una extraordinaria riqueza en su contenido. Segundo, la extraordinaria coherencia y armonía de los contenidos de la Biblia. Tercero, la extraordinaria sabiduría de la Biblia, lo sublime y majestuoso de su estilo. Cuarto, la extraordinaria precisión de los hechos y las afirmaciones de la Biblia. Y quinto, la extraordinaria idoneidad para las necesidades espirituales de todo el género humano. Previo a exponer cada punto, considero de mucha importancia señalar lo siguiente. La inspiración de la Biblia es, en resumen, el mismísimo cimiento y la quilla o casco del cristianismo. Si los cristianos carecen de un libro divino al que acudir como respaldo de sus doctrinas y prácticas, no tienen un terreno firme sobre el que basar su paz y sus esperanzas presentes, ni derecho a contar con la atención del género humano. Están edificando sobre arenas movedizas y su fe es vana. Este asunto es de especial importancia en los tiempos actuales. La incredulidad y el escepticismo se hallan por doquier. Podemos encontrarlos en una forma u otra en todas las clases sociales. Hay miles que no se avergüenzan de afirmar que consideran la Biblia un viejo libro judío que no tiene derecho alguno a nuestra fe y obediencia y que está plagado de errores e inexactitudes. Muchos que llegan a estos extremos se tambalean en sus creencias y muestran claramente en sus vidas que no están seguros de que la Biblia sea verdadera. En tiempos como estos, el cristiano auténtico debería poder mantenerse firme y dar razón de su confianza en la palabra de Dios. Debería poder ofrecer argumentos válidos para refutar y acallar a quien la contradice. Debería ser capaz de demostrar fehacientemente por qué piensa que la Biblia es del cielo y no de los hombres. Ahora bien, vayamos inmediatamente a exponer algunas de las razones por las cuales creemos que la Biblia es un libro sobrehumano y no humano. Primero, la Biblia contiene una extraordinaria riqueza en su contenido. La Biblia arroja más luz sobre un inmenso número de asuntos importantes que todos los demás libros del mundo juntos. Trata valientemente ciertos temas que están fuera del alcance del ser humano. Trata cosas misteriosas e invisibles como el alma, el mundo venidero y la eternidad. Profundidades que ningún hombre puede sondear. Todo el que ha intentado escribir acerca de estas cosas sin contar con la luz de la Biblia no ha hecho más que demostrar su propia ignorancia. Van a tientas como los ciegos, conjeturan, suponen y por regla general lo único que hacen es poner en evidencia sus tinieblas y llevarnos a un territorio de dudas e incertidumbre. ¡Qué pálidas son las ideas de Sócrates, Platón y Séneca!
Un buen estudiante de escuela dominical de la actualidad sabe más de la verdad espiritual que todos esos sabios juntos. Solo la Biblia explica razonablemente el comienzo y el final del mundo en que vivimos. Empieza con el nacimiento del sol, la luna, las estrellas y la tierra en su orden actual y nos muestra la creación en su cuna. Predice la disolución de todas las cosas cuando la tierra y todas sus obras sean destruidas por el fuego y nos muestra la creación en su sepultura. Nos relata la historia del mundo en su juventud y nos relata la historia de su vejez. Nos ofrece un retrato de sus primeros días y un retrato de los últimos. ¡Qué inmenso e importante conocimiento! ¿Puede ser esto obra de algún hombre no inspirado? Intentemos responder a esa pregunta. Solo la Biblia nos ofrece un relato fidedigno y veraz del ser humano. No le halaga como lo hacen las novelas o los poemas. No oculta sus defectos ni exagera sus virtudes. Lo presenta tal como es. Lo describe como una criatura caída, inclinada por naturaleza al mal, una criatura que no solo está necesitada del perdón, sino de un nuevo corazón para ser apta para el cielo. Lo muestra como un ser corrupto en toda circunstancia si se le deja a su propia merced, corrupto tras la pérdida del paraíso, corrupto tras el diluvio, corrupto cuando las leyes y los mandamientos divinos le cercaron, corrupto cuando el Hijo de Dios vino y le visitó en la carne, corrupto ante todas las advertencias, promesas, milagros, juicios y misericordias. En pocas palabras, muestra siempre al hombre como un pecador por naturaleza. ¡Qué importante es este conocimiento! ¿Puede esto ser obra de mentes no inspiradas? Intentemos responder esa pregunta. Solo la Biblia nos presenta ideas verdaderas acerca de Dios. El hombre no tiene, por naturaleza, un conocimiento claro y pleno de Él. Todos sus conceptos en cuanto a Dios están devaluados y pervertidos. ¿Qué puede haber más degradado que los dioses de los cananeos y los egipcios, de Babilonia, Grecia y Roma? ¿Qué puede haber más vil que los dioses hindúes y otras deidades paganas de nuestra época? Gracias a la Biblia sabemos que Dios aborrece el pecado y a los que hacen iniquidad. La destrucción del viejo mundo por medio del diluvio, el fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra, el hundimiento de Faraón y de los egipcios en el Mar Rojo, la aniquilación de las naciones de Canaán, la devastación de Jerusalén y del templo, la diáspora de los judíos, todo ello es un testimonio inequívoco. Gracias a la Biblia sabemos que Dios amó al mundo. Su misericordiosa promesa en el día cuando cayó Adán, su longanimidad en tiempos de Noé, su liberación de Israel de entre los egipcios, el don de la ley en el monte Sinaí, la forma en que llevó las tribus a la tierra prometida, su contención en los tiempos de los jueces y los reyes, sus repetidas advertencias por boca de sus profetas, su restauración de Israel tras el cautiverio en Babilonia, el envío de su Hijo al mundo a su debido tiempo para que fuera crucificado, su mandamiento de que se predicara el Evangelio a los gentiles. Todos ellos son hechos elocuentes. Gracias a la Biblia sabemos que Dios lo sabe todo. Le vemos predecir eventos con cientos y miles de años de antelación, y tal como Él lo predice, así sucede. Predijo que la familia de Cam sería sierva de siervos, que Tiro se convertiría en una roca donde los pescadores secarían sus redes, que Nínive sería desolada, que Babilonia llegaría a ser un desierto, que Egipto sería el más vil de los reinos, que Edom caería en el olvido y quedaría deshabitada, y que los judíos no serían tomados en cuenta entre las naciones.
todas estas cosas eran completamente inverosímiles e improbables, y sin embargo se cumplieron. Vuelvo a repetirlo. Qué inmenso e importante es todo este conocimiento. ¿Puede este libro ser obra de un hombre no inspirado? Intentemos responder a esta pregunta. Solo la Biblia nos enseña que Dios ha hecho una provisión plena, completa y perfecta para la salvación del hombre caído. Nos habla de una expiación por los pecados del mundo mediante el sacrificio y la muerte del propio Hijo de Dios en la cruz. Nos dice que, gracias a la muerte de Jesús por los pecadores, como sustituto de ellos, obtuvo la redención eterna para todos los que creen en Él. Las exigencias de la ley quebrantada de Dios ya han sido satisfechas. Cristo sufrió por el pecado, el justo por los injustos. Ahora Dios puede ser justo y a la vez justificar a los impíos. Nos dice que tenemos a nuestra disposición un remedio absoluto para la culpa del pecado. Esto es la preciosa sangre de Cristo, y paz y tranquilidad de conciencia para todos los que creen en Él. Como dice Juan 11:26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nos dice que existe un remedio completo contra el poder del pecado, esto es, la todopoderosa gracia del Espíritu Santo. Nos muestra cómo el Espíritu Santo aviva a los creyentes y los convierte en nuevas criaturas. Promete un nuevo corazón y una nueva naturaleza a todos los que escuchen la voz de Cristo y le siguen. Solo la Biblia explica el estado de cosas que vemos en el mundo que nos rodea. En el mundo hay muchas cosas que el natural es incapaz de explicar. La asombrosa desigualdad de condiciones, la pobreza y la desdicha, la opresión y la persecución, las revueltas y los tumultos, los fracasos de estadistas y legisladores, la existencia constante de males y abusos incurables. Todas estas cosas le dejan perplejo, las ve, pero es incapaz de entenderlas. Sin embargo, la Biblia deja todo claro. La Biblia le dice que el mundo entero se haya sumido en la maldad, que el príncipe de este mundo, el diablo, está en este mundo y que de nada sirve buscar la perfección en el presente estado de cosas. La Biblia le dice que ni las leyes ni la educación podrán cambiar jamás el corazón de los hombres, y que tal como ningún hombre puede lograr que una máquina funcione si no tiene en cuenta la fricción, así nadie hará bien al mundo a menos que recuerde que siempre la naturaleza caída del hombre y que en el mundo en el que trabaja está lleno de pecado. La Biblia le dirá que se acercan buenos tiempos, con toda certidumbre, que puede que lleguen antes de lo que muchos piensan, tiempos de un conocimiento, una justicia, una felicidad y una paz perfectos. Pero la Biblia le dirá que esos tiempos no se alcanzarán por medio de algún otro poder que el del regreso de Jesús a la tierra. Y la Biblia le dirá que se prepare para esa segunda venida. Vuelvo a repetirlo. Qué importante es todo este conocimiento. Todas estas son cosas que los hombres no podrían encontrar en ningún otro lugar, a excepción de la Biblia. Difícilmente somos conscientes del valor del aire que respiramos, del sol que brilla sobre nosotros, porque nunca hemos sabido lo que es estar sin ellos. No valoramos las verdades que acabo de mencionar porque no comprendemos la oscuridad de los hombres a quienes no se le han revelado. En cuanto a su contenido, la Biblia ocupa un lugar único y no se puede mencionar ningún otro libro en pie de igualdad con ella.
Quien se atreva a decir que la Biblia no es un libro inspirado, deberá explicarlo razonadamente si es que puede. Pasemos a la segunda razón, la extraordinaria coherencia y armonía de los contenidos de la Biblia, lo que está completamente fuera del alcance del ser humano. Todos sabemos lo difícil que es que tres personas sin relación entre sí nos cuenten una misma historia sin que haya contradicciones y discrepancias de por medio. Si es una historia antigua e implica numerosos detalles, la coherencia parece algo prácticamente imposible entre seres humanos comunes, pero no así con la Biblia. Aquí tenemos un extenso libro escrito por no menos de 30 personas distintas. Los autores eran hombres de todas las clases sociales. Uno era un legislador, otro un rey guerrero, otro un rey pacífico, otro un ganadero, otro se había educado como un publicano, otro tenía formación de médico, otro era un fariseo erudito, otros dos eran pescadores y varios de ellos eran sacerdotes. Vivieron en distintas épocas históricas a lo largo de 1500 años y la mayoría jamás se conocieron en persona. ¿Cómo puede haber una coherencia absoluta entre todos esos autores? Todos escriben como si estuvieran bajo el mismo dictado. El estilo y la escritura pueden variar, pero la mente que recorre su obra es invariablemente la misma. Todos cuentan la misma historia. Todos ofrecen una misma explicación del hombre, una misma explicación de Dios, una misma explicación del camino de salvación y una misma explicación del corazón humano. Podemos ver la forma en que se despliega la verdad bajo sus manos a medida que recorremos el libro con sus escritos, pero jamás detectamos una verdadera contradicción o disparidad de ideas. Tengamos claro este hecho y reflexionemos bien al respecto. No digamos que esta uniformidad puede ser resultado del azar. Nadie más que una persona crédula sería capaz de aceptar algo semejante. El hecho que tenemos ante nosotros solo puede tener una explicación satisfactoria. La Biblia no es del hombre, sino de Dios. Razón número 3. Otro hecho es la extraordinaria sabiduría de la Biblia, lo sublime y majestuoso de su estilo, lo cual se halla por encima del hombre. Por extraño e improbable que sea, los autores de la Escritura produjeron un libro que hasta la fecha no tiene rival. Con todos los avances de los que nos jactamos en los campos de la ciencia, el arte y la educación, somos incapaces de producir nada comparable a la Biblia. Este libro sigue siendo algo único. Tiene un estilo, una identidad, un tono que lo ponen en una categoría aparte de cualquier otra obra. No tiene puntos débiles, errores, defectos o imperfecciones en su original. No hay una mezcla de flaqueza y debilidad como la que encontramos en las obras de hasta los mejores cristianos. Santo, 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 parece decirnos cada página. Hablar de comparar la Biblia con otros libros sagrados como el Corán, los Shastra o el libro Mormón es una pura majadería. Antes podríamos comparar la luz del sol con una luz de gas, el Everest con el promontorio de un topo, la Catedral de San Pablo con una chabola, la porcelana de Sèvres con una maceta de jardín o el gran diamante Koh-i-Noor con un pedazo de vidrio.
Parece como si Dios hubiera permitido la existencia de estas supuestas revelaciones para demostrar la inconmensurable superioridad de su propia palabra. Hablar de la inspiración de la Biblia como si tan solo difiriera en grado de las obras como las de Homero, Platón, Shakespeare, Dante y Milton es simplemente una muestra de necedad blasfema. Cualquier lector honrado y libre de prejuicios debe advertir que existe un abismo que nadie es capaz de sondear entre la Biblia y cualquier otro libro. Al pasar de las Escrituras a otras obras, sentimos una especie de cambio de atmósfera. Nos parece que estamos cambiando oro por un metal sin valor o el cielo por la tierra. ¿Y cómo podemos explicar esta tremenda diferencia? Quienes escribieron la Biblia no tenían ventajas especiales. Vivían en un remoto rincón del mundo civilizado. La mayoría de ellos contaba con escaso tiempo libre, pocos libros y ninguna cultura, tal como se entiende la cultura en este mundo. Y sin embargo, el libro que componen sus escritos no tiene parangón. Solo hay una forma de explicar este hecho. Escribieron bajo la inspiración directa de Dios. Pasamos a la cuarta razón. La extraordinaria precisión de los hechos y las afirmaciones de la Biblia, lo que se halla por encima del hombre. Aquí tenemos un libro que estaba completo y se entregó al mundo hace casi 2000 años. Estos 2000 años han sido el período más convulso y cambiante al que haya asistido la raza humana. Durante este periodo se han llevado a cabo los mayores descubrimientos científicos, se han experimentado los mayores cambios sociales y se han presenciado las mayores mejoras en los hábitos y costumbres. Se podrán mencionar centenares de cosas que satisfacían a nuestros antepasados y que en la actualidad se han desechado como obsoletas, inútiles y pasadas de moda. Las leyes, los libros, las casas, los muebles, las ropas, las armas, las máquinas, el transporte de cada siglo han supuesto una continua mejora con respecto a lo que les antecedió. Difícilmente encontraremos algo en lo que no se hayan detectado defectos y puntos débiles. Apenas hay una institución que no haya pasado por el tamiz del refinamiento, la simplificación, la reforma, la enmienda y el cambio. Pero durante todo ese tiempo no se ha descubierto defecto alguno o punto débil en la Biblia. Los incrédulos la han atacado en vano y ahí sigue, perfecta, nueva y completa como hace 20 siglos. Los avances del intelecto nunca la adelantan. La sabiduría de los hombres jamás la supera. La ciencia de los filósofos es incapaz de encontrarle errores. Los descubrimientos de los viajeros nunca la hallan culpable de equivocaciones. ¿Se exploran las islas distantes del Pacífico? No se encuentra nada que contradiga en lo más mínimo la explicación que nos da la Biblia del corazón humano. ¿Se excavan e investigan las ruinas de Egipto y de Nínive? No se descubre ninguna cosa que altere una jota o una tilde del relato histórico de la Biblia. ¿Cómo explicaremos este hecho? ¿Quién habría podido concebir que un libro tan extenso, con una variedad tan inmensa de temas, se mantuviera libre de error después de 2000 años? Solo hay una forma de explicar este hecho. La Biblia se escribió por inspiración de Dios. Pasemos a la última razón. Su extraordinaria idoneidad para las necesidades espirituales de todo el género humano. Satisface exactamente el corazón del hombre con independencia de su clase social, país de origen
clima y etapa de la vida. Es el único libro que existe que jamás haya quedado desfasado o fuera de lugar. Otros libros se quedan anticuados y pasados de moda, pero nunca la Biblia. Hay libros que solo son apropiados para un país o un pueblo y no para otro, pero la Biblia resulta adecuada para todos ellos. Es el libro del pobre y el inculto, tanto como del rico y el filósofo. Alimenta la mente del obrero en su casa y satisface a grandes intelectos como los de Newton, Chalmers, Brewster y los autores de brillantes artículos sienten la misma reverencia hacia ese mismo volumen. Lo valora igualmente el converso neozelandés del hemisferio sur, como el indio en la fría Norteamérica y el hindú castigado por el sol tropical. No solo eso, es el único libro que siempre parece nuevo y fresco. Millones de cristianos particulares lo han estudiado y han orado basándose en él durante 20 siglos. Y han sido miles los ministros que lo han expuesto, explicado y predicado durante ese tiempo. Los padres, los escolásticos, los reformadores, los puritanos y los teólogos modernos han excavado incesantemente la mina de la Biblia sin llegar a agotarla. Es un pozo que nunca se seca y un campo que jamás queda baldío. Satisface los corazones, las mentes y las conciencias de los cristianos del siglo XX tan plenamente como aquellos de los griegos y los romanos cuando acababa de concluirse. Es exactamente igual de apropiada para la hija del lechero como para Pérsida, Trifena o Trifosa, para el parlamentario inglés como para el converso africano de Sierra Leona. Sigue siendo el primer libro adecuado para la mente del niño cuando da sus primeros pasos en la religión, como el último al que se aferra el anciano al abandonar este mundo. En resumen, se ajusta a todas las épocas, clases sociales, climas, mentes y condiciones. Es el único libro que se ajusta a todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo explicaremos este hecho singular? ¿Qué explicación satisfactoria podemos darle? Solo nos es posible ofrecer una, que la Biblia se escribió por inspiración divina. Es el libro del mundo porque lo escribió aquel que formó el mundo, el que hizo a todas las naciones de una sola sangre y conoce la naturaleza común del hombre. Es el libro para todos los corazones, porque lo dictó el único que conoce cada corazón y sus necesidades. Es el libro de Dios. Por estos hechos o razones, les pido que los ponderen atentamente. Tomémoslos en su conjunto, tratémoslos con equidad y examinémoslo honradamente. Aquí tenemos un libro escrito por una serie de judíos en un pequeño rincón del mundo que destaca como algo único. No solo estaban sus autores especialmente aislados de otras naciones, sino que pertenecían a un pueblo que jamás ha producido ningún otro libro notable a excepción de la Biblia. No existe la menor prueba de que por sí mismos fueran capaces de escribir nada destacable como hicieron los griegos y los romanos. Sin embargo, estos hombres dieron al mundo un volumen que no tiene parangón en términos de profundidad, coherencia, sublimidad, precisión e idoneidad para las necesidades humanas. ¿Cómo explicaremos esto? ¿Cómo podemos justificarlo? Solo hay una respuesta. Los autores de la Biblia recibieron una ayuda, una preparación divinas para acometer aquella obra. El libro que nos entregaron se escribió por inspiración de Dios.
En su trato con los escépticos, los incrédulos y los enemigos de la Biblia, los cristianos son demasiado propensos a mantenerse a la defensiva. Demasiado a menudo se dan por satisfechos con responder a esta o aquella objeción o debatir alguna pequeña dificultad que se entresaca de la Escritura y se les arroja a la cara. Considero que deberían los cristianos actuar de una manera mucho más agresiva de lo que actúan y hacer ver a los adversarios de la inspiración las enormes dificultades que se derivan de su propia posición. Tenemos el derecho a preguntarles cómo pueden explicar el origen y la naturaleza de la Biblia si no admiten su autoría divina. Tenemos el derecho a decir: he aquí un libro que no solo invita a la curiosidad, sino que exige la investigación. Te desafiamos a que nos digas cómo se escribió este libro. ¿Cómo pueden explicar el lugar único que ocupa la Biblia? El que no se haya escrito nada semejante o que se le acerque siquiera, ni pueda comparársele ni por un instante. Les desafío a que den una respuesta racional basándose en sus propios principios. Los cristianos podemos hacerlo en función de los nuestros. Que nos digan que la mente humana pudo escribir la Biblia sin ayuda es simplemente ridículo. Es peor que ridículo. Es el súmum de la credulidad. En resumen, las dificultades de la incredulidad son mucho mayores que las dificultades de la fe. No cabe duda de que si aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, hay cosas difíciles de entender, pero después de todo, no son nada en comparación con las dificultades que se nos plantean y que nos exigen una respuesta si negamos su inspiración. No hay alternativa. Debemos aceptar cosas flagrantemente improbables o bien aceptar la gran verdad general de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Concluyamos entonces con algunas cosas merecedoras de atención. Entonces, si es la Biblia la palabra de Dios, asegúrese de no descuidarla. Léala, comience a leerla hoy mismo. ¿Qué mayor insulto puede haber para Dios que el que un hombre se haga culpable de negarse a leer la carta que Él envía desde el cielo? Tenga por seguro que si no lee la Biblia, corre el terrible peligro de perder su alma. Está en peligro porque en el día del juicio Dios le pedirá cuentas por haber descuidado la Biblia. Asegúrese entonces de leerla siempre con una profunda reverencia. Cada vez que abra la Biblia, dígale a su alma: oh alma mía, estás a punto de leer un mensaje de Dios. Y también asegúrese de no leerla jamás sin orar fervientemente por la ayuda y la enseñanza del Espíritu Santo. Esta es la roca contra la que muchos naufragan. No piden sabiduría e instrucción, de forma que la Biblia les parece hermética y no extraen nada de ella. Debería orar para que el Espíritu le guíe a toda verdad. Debería rogar al Señor Jesucristo que abra su entendimiento tal como hizo Él con el de sus discípulos. Y por último, tome desde hoy la determinación de estimar más las Sagradas Escrituras. No temamos caer en la idolatría de este bendito libro. Los hombres pueden fácilmente idolatrar la iglesia, los ministros, los sacramentos o el intelecto, pero no pueden hacer un ídolo de la palabra. Consideremos ladrones espirituales a todos los que quieren dañar la autoridad de la Biblia o devaluar su credibilidad. Viajamos por el desierto y ellos nos están robando nuestra única guía. Atravesamos un mar tempestuoso y ellos nos arrebatan nuestra única brújula.
recorremos un camino difícil y ellos nos quitan el bastón de las manos. ¿Y qué nos dan esos ladrones espirituales en lugar de la Biblia? ¿Qué nos ofrecen como una guía más segura y provisión mejor para nuestras almas? Nada, absolutamente nada. Grandes palabras pomposas, vacías promesas de nueva luz. Quieren quitarnos el pan de vida y no nos dan a cambio ni siquiera una piedra. No les prestemos oído, aferrémonos a la Biblia y apreciémosla de forma directamente proporcional a los ataques que reciba. Prestemos atención a la conclusión de este asunto. Dios nos ha entregado la Biblia como una luz para guiarnos a la vida eterna. No descuidemos ese don precioso. Leámosla diligentemente, caminemos en su luz y seremos salvos.